El segundo conferenciante es el doctor Emilio Camafeita, también trabaja como postdoctorado asociado en la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid. Él tiene un doctorado en ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene bachillerato y maestría en química de la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado por más de 20 años en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid en el área de proteómica y posee más de 80 publicaciones en los journals de Journal of Proteomics, Molecular Cell Proteomics, Journal of Biological Chemistry, Journal of Bacteriology, entre otros, y proteómica. Él también ha trabajado en 5 diferentes proyectos con el doctor Jesús Vázquez, y con ustedes los dejo con el invitado, el doctor Emilio Camafeita. Gracias, Eloida, por la presentación. Aquí. Chas. Bueno, pues vamos a hablar de un trabajo que acaba de ser aceptado para publicar en JACC, en el que, mediante un estudio proteómico profundo, hemos conseguido demostrar que la proteína de complemento C5 es un excelente potencial biomarcador de aterosclerosis subclínica. Bueno, sin liarme demasiado en explicaciones, sabemos que la aterosclerosis es un proceso que comienza en etapas tempranas de la vida, es un proceso gradual que transcurre durante décadas y lo que nos preocupa es que, según datos recientes, la aterosclerosis subclínica, la que no tiene ningún tipo de manifestación clínica, es muy prevalente en individuos de edad media y que, por otra parte, son completamente asintomáticos. De modo que identificar a estos individuos que son asintomáticos y que son potenciales desarrolladores de enfermedades cardiovasculares sería tremendamente interesante. Pero para ello necesitamos técnicas o biomarcadores nuevos que nos ayuden a mejorar lo que tenemos en la actualidad. Sabemos además que enfocarse o centrarse solo en los factores de riesgo convencionales que todos conocemos tiene un valor solo limitado, ya que la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular ocurren igualmente en individuos que no tienen factores de riesgo. La arteriosclerosis se inicia, como decíamos, en etapas tempranas, al final de la pubertad, de la adolescencia. Ya hay rasgos, pueden encontrarse ya rasgos trazas de arteriosclerosis. Normalmente el primer paso es el traslado de lípidos hacia la pared vascular, que pasan a la capa subendotelial y forman lo que llamamos una estría lipídica. Esta estría lipídica sería la etapa más temprana de arteriosclerosis. Si posteriormente se produce una infiltración de las células de la pared del músculo liso, estas células encapsulan esos lípidos que están en la zona subendotelial y forman lo que llamamos una placa fibrolipídica, que sería el estadio siguiente. Les recuerdo que estamos todo el tiempo hablando de algo subclínico, que no tiene ningún tipo de manifestación en cualquier caso. En esta situación nos planteamos lo siguiente. Podemos encontrar moléculas que nos sirvan como de diagnóstico o que tengan una validez terapéutica. Si analizamos de forma topológicamente resuelta los cambios proteicos que tienen lugar en aortas humanas, en estadios de arteriosclerosis temprana, ese era nuestro objetivo, buscar algo como esto. Para ello hicimos un análisis proteómico profundo de zonas concretas de la aorta, la media y la íntima en concreto, y en 2 estadios consecutivos de arteriosclerosis subclínica, como son, como os comentaba, las estrías lipídicas y las placas fibrolipídicas. Además, validamos estos resultados en 2 cohortes de individuos de edad media sin manifestaciones clínicas también. Veremos esos datos también. Las muestras que utilizamos eran aortas humanas, las estrías lipídicas y la pared sana, estría lipídica y placa fibrolipídica, obtenidas de personas muertas cerebralmente. Y bueno, son personas normalmente que han fallecido en accidentes de tráfico y son donantes de riñón o de hígado y van a donarlo para un trasplante.
y bueno, según la legislación francesa, a estas personas puede retirárseles también la aorta para fines de investigación. En España esto no lo podríamos hacer, pero tenemos un colaborador francés a través del cual hemos conseguido estas muestras. Y a continuación, con una persona entrenada, pues lo que hacemos es separar macroscópicamente la aorta en 3 partes, retiramos la adventicia, nos quedamos por un lado la íntima y por otro la media, la capa íntima y la capa media. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una fotografía, esto se puede hacer macroscópicamente, y ahí tenéis una fotografía del aspecto que tendría la pared. La pared, no estoy señalando nada, por cierto, la pared sana, que utilizamos como control, la estría lipídica y la placa fibrolipídica. ¿De acuerdo? En el caso de la pared sana, no es posible retirar macroscópicamente, separar la íntima de la media, con lo cual en este caso no hay separación. Como no hay nada prácticamente, esto le llamamos pared sana, aquí no podemos separar íntima y media. Pero sí podemos hacerlo perfectamente aquí. Lo podríamos hacer con microcirugía. No era el objetivo en este caso y disponíamos de las herramientas adecuadas en ese momento. Con este tipo de muestras diseñamos estos experimentos de marcaje isotópico estable que veis aquí, para la media y para la íntima. Recordad que en el caso de la pared sana no tenemos íntima y media, tenemos una pared sana que utilizamos de referencia para las medias, porque es todo media prácticamente. ¿Bien? Bueno, pues utilizamos estos números de individuos que veis aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual nos salen al final, para 27 individuos en la media, 3 experimentos TMT, y para 18 individuos en la íntima, otros 3 experimentos TMT. ¿De acuerdo? Y para esto utilizamos el flujo de trabajo habitual en el laboratorio, que es utilizar búsqueda en bases de datos con Protein Discoverer. ¿De acuerdo? Validación de los datos de Protein Discoverer utilizando p-ratio para un cálculo de un FDR y utilizar el software para hacer análisis estadístico que hemos desarrollado en el laboratorio que se llama Sunshot. No voy a entretenerme en esto, pero este modelo se basa en separar las fuentes de variabilidad que tenemos en este tipo de experimentos en tres fuentes distintas, la asociada a la extracción de las proteínas de las muestras, la asociada a la preparación, la digestión y al marcaje de los péptidos y la propia del equipo de masas que utilizamos para medir. ¿De acuerdo? Y asimismo, al igual que os ha comentado Inma, recurrimos a un análisis de la coordinación de proteínas utilizando el Systems Biology Triangle que se desarrolla también en el laboratorio del doctor Vázquez. Bueno, el resultado, no quiero liarme con números, pero identificamos unas 6.500 proteínas, tanto en la íntima como en la media, logramos superar las 3.000 proteínas, contando con aquellas que tienen más de un péptido y que están presentes en más del 60% de las muestras. Y fijaos, en las 2.660 que tienen en común la media y la íntima, pues no encontramos grandes variaciones entre la pared sana y la media en los 2 tipos de lesiones que estamos utilizando, como veis. Esto cuando consideramos globalmente las proteínas. Pero luego, si uno mira los datos más de cerca, pues se encuentra con que hay ciertos grupos de proteínas, como las del sistema vascular, las de plasma o las proteínas de hígado, que sí muestran variaciones en función de si estamos hablando de la íntima o de la media. Bien. Bueno, resultados más en detalle, pues en el caso de la capa media encontramos más de 300 proteínas con cambio significativo respecto a la pared sana en la estría lipídica y en la lesión fibrolipídica. Curiosamente, encontramos una correlación importante entre, fijaos, estos son los valores de ZQ, que es la variable normalizada, el log2 ratio normalizado expresado en unidades de desviación estándar. Fijaos como hay una correlación bastante buena, correlación elevada, entre los cambios en la estría lipídica y la lesión fibrolipídica. Bien. Si nos centramos en las proteínas que están reguladas al alza, en estas comparativas, fijaos que encontramos un enriquecimiento de las proteínas reguladas al alza en categorías funcionales relacionadas con la hemostasis, con el transporte de lípido y con el complemento. Además, yendo a la íntima, eso era para la media, yendo a la íntima,
veréis que encontramos unas 557 proteínas con cambio significativo entre, recordad que aquí no tenemos una sana de referencia, pero aquí lo que hacemos es una comparativa entre la estría lipídica y la lesión fibrolipídica. Aquí encontramos más de 500 proteínas con cambio significativo entre una y otra capa. Y en este caso, en la íntima, encontramos los mismos cambios que encontrábamos en la media, pero ahora añadimos la respuesta inmune alterada también. ¿De acuerdo? Fijándonos un poco en detalle en estos cuatro grupos funcionales de proteínas que encontramos alterados, pues vemos que en la familia, el grupo de las lipoproteínas, veréis que encontramos cambios importantes, aumento, tanto en la media como en la íntima, en grupos como las apolipoproteínas, las proteínas asociadas a lipoproteínas, las relacionadas con el transporte de lípido y los receptores. Insisto, tanto en la media como en la íntima. Esto significa que este tipo de proteínas, las lipid transport proteins, se acumulan de forma gradual en las lesiones. Fijaos cómo pasamos de la sana a la estría lipídica, la lesión fibrolipídica. De forma coordinada y gradual se van acumulando en la lesión, en las placas, hasta alcanzar hasta un total del 6% del contenido proteico en la íntima, en el caso de la íntima. En el siguiente grupo de proteínas que encontramos con cambios importantes reguladas al alfa de forma coordinada serían las proteínas de la hemostasis. Las vemos también cambiadas tanto en la media como en la íntima, fijaos, y incluyen grupos como el sistema de coagulación y los reguladores del equilibrio proteolítico. En este caso, la acumulación ocurre fundamentalmente en la íntima. Fijaos cómo hay muchos más cambios significativos aquí, como son más acusados, y fijaos en las correspondientes sigmoides, como es mucho más evidente la acumulación en la íntima que en la media, y especialmente debido a grupos de proteínas como la cascada común regular de coagulación y los reguladores de la hemostasis. Está mal escrito eso. El tercer grupo importante de cambios es el de la respuesta inmune, que recordad que estaba alterado en el caso de la íntima, especialmente, fijaos cómo cambia aquí mucho, el cambio es mucho más evidente aquí en la íntima, muchas menos. Y aquí tenemos grupos como los receptores de antígeno y de inmunoglobulinas, evidentemente claramente cambiados en la íntima. En este caso la acumulación de nuevo es mucho más evidente en la íntima, en la media, alcanzando hasta un 4% del total de proteínas, de composición proteica. El último grupo que hemos dejado para el final, porque es el que más nos ha gustado, es el de las proteínas del complemento. Fijaos cómo de nuevo observamos un incremento generalizado de proteínas en el grupo de las proteínas de activación del complemento, tanto en la media como en la íntima, ¿de acuerdo? Y en el caso de los reguladores, por ejemplo, fijaos que esos pertenecen a la ruta alternativa fundamentalmente. Y fijaos también cómo CD59, que está aquí, sino este es CD59, que es un inhibidor del complejo de ataque en membrana, está disminuido. De aquí podemos decir, por lo tanto, que las proteínas del se acumulan en las lesiones de nuevo hasta alcanzar un 2,5% de la composición total. Cuando hicimos un análisis de interacciones entre los componentes proteicos de todos estos grupos funcionales de los que hemos venido hablando, de los 4, encontramos curiosamente que hay muchas relaciones entre ellos. Es decir, que estos grupos funcionales aparentemente no relacionados sí lo están. Las proteínas están interaccionando bastante. Las interacciones eran bastante fuertes y bastante fiables. ¿De acuerdo? Además, fijaos cómo existe una correlación bastante clara entre los componentes de la activación del complemento y los otros grupos funcionales, especialmente en la íntima, y además con el transporte de lípidos en el caso de la media. Lo primero que tratamos de hacer fue buscar alguna proteína interesante en la que centrarnos ante toda esta cantidad de información. Decidimos elegir el C5 como representante de un componente del complejo de ataque en membrana representativo.
En la acumulación gradual de C5 en la media y en la íntima de la que hemos venido hablando, la validamos por vuestro blog, por empezar, y tenéis los resultados. Y además vimos que en la lesión lipídica y en la placa fibrolipídica encontramos tinción positiva para C5 y que además esta molécula colocalizaba claramente con un marcador de activación del complemento como C5-9b. Fijaos aquí. La abundancia de C5A y de C5-9b se midió también en medio condicionado por tejido, ¿cómo lo traduzco esto? Por los tejidos que estamos utilizando, los tejidos con arteriosclerosis temprana. ¿De acuerdo? Lo hicimos mediante ELISA y en este caso vimos como C5 correlacionaba positivamente con C5 los niveles de C5A y de C5B9, mientras que la correlación era negativa con el inhibidor del complejo de ataque en membrana CD59. Además, medimos los niveles de mRNA de C5, de CD55 y de CD59 y no encontramos diferencias significativas entre la pared sana, la estría lipídica o la lesión fibrolípica. Esto significa que la acumulación de la que hemos venido hablando no se debe a una síntesis de nodo. No sé si me he saltado algo, creo que no. Bueno, lo siguiente era si nuestra C5 no viene de una síntesis de proteínas, viene del plasma, sería lo lógico pensar que proviene del plasma, pues nada, es una teoría, una hipótesis, hay que demostrarlo. Entonces lo estuvimos midiendo, tratamos de medir C5 en plasma de cohortes de individuos que no fueran subclínicos. Elegimos dos cohortes distintas, una de ellas fue la cohorte PESA, que forma parte de un proyecto bastante ambicioso del CENIC, en la que se monitoriza durante años a miles de pacientes y se miden todo tipo de parámetros para ver cómo está su salud cardiovascular, pero en este caso le hicimos una subpoblación del grupo de PESA de pacientes de edad media sanos, asintomáticos, pero que habían sido caracterizados como individuos con arteriosclerosis incipiente, que tienen entre ninguna o dos placas o dos regiones alteradas, o arteriosclerosis generalizada, es decir, que tienen dos placas o dos regiones con arteriosclerosis. Subclínica, en cualquier caso. Encontramos con que los niveles de C5 en el plasma de estos individuos era el más elevado en aquellos que tenían arteriosclerosis generalizada que en los que tenían arteriosclerosis incipiente. Un primer resultado. Estoy yendo por atrás. Bueno, además encontramos otro tipo de asociaciones de los niveles de C5 con casos interesantes, como que un análisis de regresión logística identificó C5 como un predictor independiente de la presencia de arteriosclerosis generalizada, pero además, independiente de otros factores de riesgo ya conocidos, como los que se enumeran en esta tabla. Además, vimos que los niveles de C5 se asociaban de forma independiente con la carga de placas, medida por ultrasonido, ¿de acuerdo? Muy interesante. Y otro dato muy interesante es la correlación de los niveles de C5 con la calcificación de arterias coronarias, medidas por tomografía computerizada. Eso lo pudimos comprobar con los datos de los pacientes de PESA y de la corte y una corte adicional que utilizamos, la corte, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, el hecho de que hayamos encontrado el transporte de lípidos aumentado, en el caso de la íntima, es lo esperable, porque bueno, ya sabemos que este proceso comienza con una retención de lípidos en la íntima, lógicamente, pero es la primera vez que se demuestra que la capa media tiene una contribución a ese depósito de lípidos. Esto nadie lo había encontrado antes. La activación de las proteínas del complemento correlaciona de forma positiva con el transporte de lípidos en la íntima y la media, y también con las inmunoglobulinas y los grupos de inmunoglobulinas y las proteínas de hemostasis. Eso en la íntima, lo que supone una relación, como hemos visto, una
relación funcional entre estas categorías que aparentemente no lo están. Podemos concluir que estas placas arterioscleróticas, el nombre no es muy correcto porque placas se suele reservar para algo más grave, pero en la literatura se encuentra esta denominación. Estas placas arterioscleróticas tempranas serían una superficie privilegiada para la activación del complemento, posiblemente por la presencia en el entorno de factores como LDLs, cristales de colesterol, que favorecen este proceso. Bueno, ese es un dato que ya hemos visto, hemos hecho una validación por Wester y además hemos visto colocalización con marcadores de activación del complemento. En el caso de CD59 hemos visto cómo este regulador del complejo de ataque en membrana está disminuido en la astilla fibrolipídica y en los medios condicionados por tejido. La consecuencia de esta activación del complemento podría estar relacionada con la proliferación de células de la pared del músculo erizo, células endoteliales, que a su vez, a su vez por la liberación de factores quimotácticos, proadherentes o procoagulantes. Las estrategias, por tanto, que pues, logren detener esta activación del complemento en este contexto podrían tener un valor terapéutico interesante, ¿no? Hemos demostrado que ese aumento de los niveles de C5 es independiente de los niveles de mRNA, lo cual indica un origen extravascular de las proteínas. Y bueno, hemos utilizado dos cohortes, aquí está el nombre del otro, la cohorte nefrona, que es también de pacientes subclínicos, PESA y nefrona, lo hemos validado en dos cohortes, bastante peso. Nefrona, la diferencia fundamental es que consiste en que, efectivamente, la PESA es solo hombres, este subgrupo de PESA es solo de hombres, y la cohorte nefrona es de hombres y mujeres. ¿Y eso lo incluiste en la validación? Eso han incluido ambos en la validación. Bueno, como hemos visto, ha habido una correlación importante de los niveles de C5 con la carga arteriosclerótica y la calcificación en pacientes asintomáticos. Y como conclusiones finales, bueno, pues que hemos visto cómo un análisis proteómico profundo nos ha permitido, en pacientes en tejido aórtico, nos ha permitido ver cómo se acumula el complemento y su activación en la íntima, especialmente de las placas arterioscleróticas tempranas. En paralelo hemos visto cómo en plasma de individuos asintomáticos y que no muestran factores de riesgo encontramos elevado el nivel de C5 y que además esto correlaciona con la carga de placas y con la calcificación y bueno, pues la identificación de C5 como un marcador de la carga arteriosclerótica pues podría proporcionar una herramienta interesante para la detección temprana de individuos que pronto podían presentar riesgos de enfermar. Y esto es todo lo que os quería contar.